Doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 20 de Matemática 1. ¿Ok? Hoy día vamos a seguir avanzando en los temas. Dame un segundito. Ahí vamos a avanzar en los temas. Seguimos en el eje. Ay, qué molesta esta cosita. No sé si se ve en la grabación, pero vaya que molesta esta cosita. Ya, entonces, clase número 20 de matemática 1, estamos en el eje de geometría, ¿ok? Unidad, transformación, transformaciones isométricas, ¿de acuerdo? Vamos a estudiarlo, todos los conceptos muy resumidamente de lo que son las transformaciones isométricas y vamos a terminar haciendo ejercicios pares, ¿ya? Primero recordamos conceptos y después vamos a aplicarlos en nuestros ejercicios, ¿ok? Entonces, transformaciones isométricas. ¿Cuáles y cuántas son? Tenemos 4, que es la traslación, la rotación, la simetría central y la simetría axial. Vamos a ir definiendo una por una, ¿ya? La traslación, ¿qué dice la definición? Para trasladar un punto o figura, ¿ya? Todo esto lo vamos a relacionar con nuestro plano cartesiano, ¿ok? Vamos a necesitar un vector de traslación, ¿ya? Para obtener la posición de un punto trasladado en el plano cartesiano. Se debe sumar las coordenadas del punto inicial, ¿ok? Las coordenadas son para X y para Y, en ese orden, ¿de acuerdo? Más las coordenadas del vector traslación. Entonces le ponemos para diferenciar U, B, pero también pertenece a un valor en el eje X y un valor en el eje Y. En caso de tener las coordenadas del punto inicial y final y necesitar el vector de traslación, ¿ya? Nosotros lo vamos a encontrar, las coordenadas de este vector de traslación, ¿ya? Restando las coordenadas del punto final menos el inicial. En ese orden, para que eh, es por un tema de por los signos, ¿ya? Ejemplo en la figura adjunta, ¿ok? Nosotros tenemos, ¿ya? El punto A, ¿ok? Y el punto A', que sería el punto trasladado, ¿ok? El punto trasladado. Y el vector T, ¿ok? Con coordenadas 4, menos 3, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que hacer eh, las operaciones, ¿ya? Las operaciones de esto y, ¿de acuerdo? Eh, hacer la suma, ¿sí? Si tengo un punto A, ¿de acuerdo? De coordenadas 4,5, lo vamos a sumar a las coordenadas del vector de traslación, ¿ya? 4, menos 3 y obtenemos el punto trasladado. O sea, vamos a decir que A, ¿cierto? 4,5, ¿de acuerdo? Más las coordenadas del vector 4, menos 3. Por lo tanto, A' sería X con X, 4 más 4, 5 más menos es menos 3. Por lo tanto, nos queda 8,2. Y ahí está el resultado o las coordenadas resultantes del punto trasladado. Si es una figura, tomamos los puntos, los vértices de esa figura y le sumamos a cada uno de los puntos que conforman esa figura, le vamos a sumar los puntos o las coordenadas en realidad del vector de traslación. ¿Ok? Y ahí se traslada la figura completa. ¿Ok? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Otra transformación isométrica importante es la rotación, ¿ya? La traslación como que hace estas cosas, ¿te fijas? Así,
o en diagonal, según el vector, ¿ya? La rotación, ¿ya? Es otro movimiento, la rotación, así. Es como la traslación se mueve, la rotación gira, ¿ok? Para rotar un punto o figura, se necesita un centro de rotación, ¿ok? Con respecto a qué está rotando, ¿sí? Entre paréntesis, punto en torno al cual se gira, ¿ya? Un ángulo de rotación, ¿ya? Indica cuánto va a girar, ¿de acuerdo? Entonces, de la rotación tenemos rotaciones en torno al origen. ¿Quién es el origen? La intersección entre los ejes X y el eje Y. Sí, el eje Y. Ese punto de intersección le vamos a llamar origen. Y el origen tiene coordenadas 0,0, ¿sí? Si rotamos el punto X, Y con respecto al origen, o de origen 0,0 las coordenadas de ese punto, en un giro, en un ángulo, perdón, de giro de 90 grados, 180 grados, 270, 360, ¿ya? Las coordenadas de los puntos obtenidos están dados en la siguiente tabla, ¿ya? ¿Quién es 90, quién es 180, quién es 270, etcétera? Se refiere a lo siguiente, fíjate bien. Un segundo para poder cambiar el color. Uy, no me hace caso, por eso me gusta trabajar con las diapos. Ya, lo vamos a hacer acá. Entonces, en el plano cartesiano, ¿sí? Si rota, aquí sería 90 grados en el primer cuadrante, 180 grados en el segundo cuadrante, 270 en el tercer cuadrante y 360 grados en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Por eso son estos los valores. Por supuesto que podrían ser otros valores, pero esos son los ángulos notables, los que más aparecen. ¿Ya? Entonces, la tabla nos sale lo siguiente. Estamos en un punto inicial, ¿ya? Si lo vamos a rotar en 90 grados, ¿ya? Contra las manecillas del reloj, no, no es contra, porque para allá es horario, sí, y al revés es antihorario contra, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos el plano cartesiano y hay un punto aquí, el punto inicial, le vamos a poner I de inicial, y se va al otro, al girar 90 grados, se va al cuarto cuadrante. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero, cuarto. ¿De acuerdo? Y dice que las coordenadas del punto de rotado 90 grados, ¿ya? Eh, el valor de Y pasa al valor de X negativo y el valor de Y pasa a ser el valor de X. ¿De acuerdo? Entonces, este valor pasa a la posición de X negativo y este valor pasa al valor de la Y positivo. ¿De acuerdo? Luego, si lo giramos 180 grados, son los mismos valores, pero ambos negativos. ¿De acuerdo? Porque fíjate bien, aquí en este lado, ¿ya? Las X son positivas, ¿cierto? Aquí las Y son negativas, ¿de acuerdo? Aquí las X son negativas y aquí las Y son positivas, ¿ya? Y cuando estamos en el segundo cuadrante, ¿ya? El valor de X pasa a ser el valor de Y y el valor de Y pasa a ser el valor de X negativo. Y después, al girarlo o rotarlo 360 grados, es la vuelta completa, por lo tanto, vuelve a tener los mismos valores. Es importante aprenderse esta lógica, ¿ya? Para no estar haciendo tanto cálculo, ¿ya?
pero también se puede deducir mirando el plano cartesiano, ¿de acuerdo? No es tan, tampoco es tan urgente, pero nos ahorra tiempo sabernos esta lógica, ¿ok? Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Dos, rotaciones en torno a un punto distinto al origen, ¿ok? O sea, ya el punto no está en la intersección de los ejes, sino que está en cualquiera uno de los cuadrantes. En caso que el centro de rotación no sea el origen, el proceso para realizar la rotación es, primero, vamos a encontrar el vector de traslación que lleva el centro de rotación, C, ¿ya? Hacia el punto a rotar, A. Y el vector va a ser la diferencia entre el vector A menos el vector C. Segundo, aplicar al vector resultante CA la rotación requerida, utilizando la tabla anterior. Y tercero, sumar al centro de rotación el vector obtenido en el paso 2. ¿Ya? Esos son los pasos. Suena extraño porque al final uno mira el ejercicio y dice, ah, pero se puede hacer, se puede hacer de una forma más simple que siguiendo pasos tan estrictos, ¿ya? Eh, esta materia es bastante simple. eh, o sea, yo digo que es simple porque se puede hacer solo mirando, ya deduciendo, usando la lógica, ¿ya? Pero igual es bueno recordar todos estos conceptos. Sigamos avanzando. Chun, chun. Simetría central, ¿de acuerdo? Esta es otra transformación isométrica. En una simetría central, un punto o figura es reflejada con respecto a otro punto llamado centro de simetría. ¿Ok? Siempre las transformaciones isométricas son con respecto a algo. Un vector, un punto, un centro de simetría, etc. ¿Ya? En una simetría central se cumple. Los trazos de la figura original son paralelos a los trazos homólogos de la figura transformada. ¿Ok? Los puntos homólogos están en la misma distancia del centro de simetría. Una simetría respecto de un punto O equivale a una rotación de 180 grados de centro O. Todo punto del plano cartesiano X, Y tiene su simétrico con respecto al origen, al punto menos X, menos Y. ¿Ok? Sigamos avanzando. Dentro de la simetría central tenemos figuras con centro de simetría. ¿Ok? Se dice que una figura tiene centro de simetría si existe un punto por el cual, si se rota la figura en 180 grados, la figura resultante coincide con la figura original. Por ejemplo, tenemos el círculo, ¿de acuerdo? El cuadrado, el hexágono regular, etcétera. ¿Ya? Entonces, va a ser lo mismo que la figura original. ¿De acuerdo? Eso es figuras con centro de simetría. ¿Ya? Simetría axial. ¿De acuerdo? Es una simetría, perdón, en una simetría axial, un punto o una figura es reflejada con respecto ahora a una recta, no un centro, ¿ya? Llamada eje de simetría, formándose un efecto espejo, ¿de acuerdo? En una simetría axial se va a cumplir lo siguiente. Los puntos homólogos quedarán a la misma distancia del eje de simetría. Dos, el segmento que uno, el segmento que une debe ser, sí, que une los puntos homólogos es perpendicular al eje de simetría. Todo punto del plano cartesiano A con coordenadas X, Y tiene un simétrico A', X, menos Y, con respecto al eje de las abscisas, o sea,
el eje X. Y un simétrico A doble prima menos X, coma Y con respecto al eje de las ordenadas o eje Y. ¿Ya? Perdón. Y por último, figuras con eje de simetría. ¿De acuerdo? Podemos entender el eje de simetría en base a la siguiente idea. Si doblamos una figura respecto a una línea y las dos mitades coinciden, en ese caso esa línea corresponde al eje de simetría. Por ejemplo, si tengo un cuadrado y lo quiero doblar, y estas dos mitades coinciden. Por lo tanto, ahí tenemos un eje de simetría. Ahora bien, si lo doblamos por el otro lado, también si hacemos coincidir estas dos mitades, por supuesto van a coincidir. Por lo tanto, aquí tengo un segundo eje de simetría. Ahora, si lo quiero doblar así, también van a coincidir las mitades. Tengo un tercer eje de simetría. Ahora, si lo quiero doblar así, lo mismo. Tengo un cuarto eje de simetría. ¿De acuerdo? ¿Cuántos ejes de simetría tiene el cuadrado? Cuatro. Cuatro ejes. ¿De acuerdo? Ejercicios. Ejercicios. Al aplicar una rotación de centro O y ángulo de giro de 90 grados a la figura adjunta, se obtiene. Entonces, vamos trabajando. Voy a buscar mis desarrollos que los tengo acá. Denme un segundito. Por lo tanto, tengo esta figura donde aquí tengo el centro O, ¿ya? Porque con respecto a eso va a rotar, ¿cierto? Y le quiero aplicar, le quiero aplicar un ángulo de giro de 90 grados. Ahora me voy a achicar porque no puedo trabajar ahí. Entonces, si nosotros tenemos este ángulo de 90 grados, este pedacito, este cuadradito, ¿ya? Va a ser la siguiente rotación. Chum, 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 chum. ¿Cierto? O sea, desde aquí es como que lo tomo y hace tin, 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 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, la nueva figura sería si esta línea quedaría así, ¿cierto? Esta quedaría aquí, ¿sí? Lo voy a hacer ahí. Quedaría ahí. Este pedacito sacado quedaría así, ¿cierto? Este pedacito. Luego, este trazo quedaría acá, ¿sí? Ahí. Este pedacito quedaría acá y este pedacito quedaría acá. ¿Dónde está el centro? Aquí, ¿cierto? Hizo como así, ¿sí? Ya. Ojalá que se entienda mi figura y no me llevo muy bien con el dibujo. Y esto sería así, ahí. ¿Ok? Y este sería el centro O. Ok. ¿A cuál de las alternativas se parece mi intento de dibujo? A la A, no. A la B, no. A la C, ¿te fijas? La D tampoco, la E no. O sea, alternativa C. ¿Ok? Entonces, estos ejercicios, como te digo, son bastante simples. Es solamente ocupar más sentido común, más que nada. Eso es lo bueno. Ya, ejercicio número 2. Dice, mediante una simetría central, ¿ya? Con respecto a O, la figura sombreada se reflejó en la figura no sombreada. Esto no es cierto en
esto no es cierto en. Entonces, este es el punto donde se generan ya nuestra simetría central con respecto a O, ¿cierto? Entonces, esta es la figura resultante, A, B, C, las que están ennegrecidas, son las figuras resultantes, ¿cierto? Si yo lo levanto y lo tiro para el lado, coincide, ¿cierto? Si yo levanto la B, pum, para arriba, se miran, ¿cierto? Y se quedan mirando, pero la B, la pum, la pongo encima de la otra, coincide, por lo tanto es así. Si yo levanto C, ¿de acuerdo? Y después la doy vuelta, hago así, chum, coincide, tampoco es. Lo mismo para D. Si la levanto, ¿cierto? No sé si me entienden. Chum, y después hago así, pum, ya coincide. La E si la levanto, se quedan mirando, pero si lo doy vuelta, no coincide. Escucha, no sé si esa explicación les hace sentido. Entonces, esto no es cierto en alternativa E. ¿De acuerdo? Vámonos al siguiente ejercicio. Dice, ¿qué figura se obtiene al aplicar una rotación de centro O, ya, de centro O, aquí, y un ángulo de giro de 90 grados a la figura adjunta? Mira, vamos a decir que se gira, ¿cierto? 90 grados hacia acá, 90 grados, ¿de acuerdo? Y si nosotros decimos que este pedacito es rojo, ¿ok? Para poder después identificar, ¿ok? Este es azul, para poder identificar, ¿ok? Entonces, para poder solamente identificar. Por lo tanto, ¿cuál sería la figura que se rotó en 90 grados? Tendría que ir hacia acá, ¿cierto? Porque va, shum, ¿se entiende? ¿Dónde quedaría este pedacito rojo? Tendría que quedar en forma paralela, ¿cierto? En forma paralela al azul original, ¿cierto? En forma paralela, porque como que se cae, ¡pum! ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, tendría que quedar este pedacito como hacia abajo. Por lo tanto, la A no es, la D tampoco, la C tampoco. La D, fíjate bien, la D sí queda con este pedacito hacia abajo. ¿Te fijas? Queda con ese pedacito hacia abajo. La E, por supuesto que no es. Por lo tanto, es la alternativa D. ¿Ok? Alternativa D. ¿Ok? Sigamos con el siguiente ejercicio. Dice, número 4. Al cuadrado, ¿ok? Al cuadrado PQRS de la figura adjunta, esta es la figura adjunta, la de acá arriba, con dos lados paralelos al eje X, o sea, estos laditos paralelos al eje X, y centro en el origen, aquí, ¿ya? Del sistema de ejes coordenados del plano cartesiano, se le aplica una o varias rotaciones en 90 grados alrededor del origen, ¿ya? Alrededor del origen. Y o reflexiones con respecto al eje X. ¿En cuál de las siguientes opciones la figura no puede ser la imagen de PQRS después de aplicar una o varias de estas transformaciones isométricas? Ya, el cuadrado siempre va a ser cuadrado. La clave es analizar la posición de sus letras, ¿cierto? La posición de sus letras. Por lo tanto, podríamos ver, si esto rota,
¿cierto? Alrededor del origen, rota, ¿cierto? En 90 grados, podríamos decir que si R, a ver, si rotara para allá, la primera sería que R queda acá, ¿cierto? Acá, Q queda acá arriba, P queda acá y S queda acá. ¿Hay uno que tenga esa forma? Todavía no. Ahí se le giró 90 grados, ¿cierto? R, Q, no hay ninguna. ¿Ya? Volvámosla a rotar. 90 grados más, porque dice una o varias, ¿cierto? A ver, eh, Q quedaría acá, P quedaría acá, ¿cierto? P, Q, S quedaría acá, R quedaría acá. Q, P, R, Q, P. Ahí hay una, pero esa no es la alternativa. Y si volvemos a, dice, una o más rotaciones y o reflexiones. Reflexiones, ¿ya? Entonces, y esto, reflexiones con respecto al centro, ¿cierto? Entonces, pero dice, ¿cuál? ¿En cuál de las siguientes opciones la figura no puede ser la imagen? Ah, ya. No puede, estaba pensando en la que sí puede. Mira qué lesa. Ya, no puede. Entonces, esta sí puede, ¿cierto? Si lo volvemos a rotar, ya, si lo volvemos a rotar, nos queda P, S, para allá, tenemos el cuadradito, P, S, R y Q baja, ¿cierto? Entonces tenemos P, S, R, P, no, P, S, R, Q. Podría ser. Ujú. Es una posibilidad. Y si vuelve a rotar, que ya ahí sería el origen, ¿cierto? Sería el origen, pero también la podemos aplicar una reflexión, ¿cierto? Podríamos aplicar una reflexión. Por lo tanto, podríamos hacer esto, shum, que dé vuelta, ¿ya? Podemos hacer todas esas transformaciones a este cuadrito, pero para no perder tiempo vamos a decir que es la A, la que no puede ser imagen de ese cuadrado original. Y les voy a escribir el por qué, ¿ya? ¿Por qué? El orden, el orden de los vértices, ¿de acuerdo? El orden de los vértices no se puede dar, no se puede dar. Es cosa de ir siguiendo la lógica más que nada, porque S tiene que estar al lado de R y de P, ¿cachai? Q tiene que estar al lado de R y de P. Entonces, esta es la que no sigue esa lógica, ¿de acuerdo? No se puede dar bajo las condiciones del enunciado, ¿ok? Por lo tanto, es la alternativa A, ¿ok? Sigamos con otro. Sigamos con otro. Dice, número 5. El punto 2, menos 3 se aplica una traslación obteniéndose el punto 8, menos 7. Si al punto menos 2,5 se aplica la misma traslación, entonces se obtiene el punto, ya. Primero, ocupando la primera información, ¿de acuerdo? Voy a ir guardando por si acaso. Voy a guardar. Ya. Ocupando la misma información en ese orden,
¿ok? Tenemos un punto inicial y un punto final, ¿ya? Y después a otro punto inicial tenemos que aplicar el mismo vector que se aplicó en la primera parte del enunciado. Por lo tanto, necesito calcular el vector traslación para poder saber a qué punto llega el menos 2,5. Por lo tanto, vamos a decir que este es el punto A y este es el punto A', ¿de acuerdo? Por lo tanto, decimos A, el punto A', ¿ya? Porque era el punto final menos el inicial. El punto A', 8, menos 7 menos el punto inicial 2, menos 3, ¿ya? El vector va a estar dado por 8 menos 2, punto y coma, menos 7 más, perdón, es menos, es que se transforma en más, pero quiero que se vea eso, menos 3, ¿de acuerdo? Entonces, el vector va a estar dado por 8 menos 2, 6, punto, coma. Esto sería menos 7 más 3. Por lo tanto, el valor de ese vector va a estar dado por 6,4 negativo. ¿De acuerdo? 4 negativo. Ahí. ¿Ya? Entonces, este vector es el vector traslación. Y estos valores de estas coordenadas las vamos a sumar al vector, pongámosle vector B, ¿ya? Para saber cuánto es B'. Por lo tanto, B, que es menos 2,5, más el vector traslación, que es 6, menos 4. Y eso sería B', ¿cierto? Que es el vector aplicándose o sea, es el punto inicial, aplicándose el vector traslación, nos da B'. Por lo tanto, menos 2 más 5, punto y coma, más 6. Más 6, punto y coma, 5 más menos 4, ¿cierto? Entonces, el vector resultante o no, el punto resultante o trasladado está dado por 4,1. O sea, alternativa E. ¿Ok? Alternativa E. Siguiente ejercicio. Número 6. ¿Qué dice? Número 6. En la figura adjunta, la circunferencia de centro O, de centro T, que siempre uno dice O. Dios mío. Ya. En la figura adjunta, la circunferencia de centro T se traslada según un vector a la circunferencia apuntada de centro P. ¿Cuáles son las coordenadas del vector traslación? Entonces, tenemos la circunferencia de centro T, o sea, esta, se traslada, ya, según un vector, ¿sí? A la circunferencia punteada de centro P, ¿ok? Va de aquí hacia acá, ¿ya? ¿Cuáles son las coordenadas del vector de traslación? Entonces, tenemos que conocer las coordenadas del punto T. ¿Cuáles son las coordenadas del punto T? Sería menos 7, menos 1, ¿cierto? Y se le aplica una traslación y llega al punto P. ¿Y cuánto es el punto P? Menos 5, menos 2. ¿De acuerdo? Y nos preguntan cuáles son las coordenadas del vector traslación. Y nuevamente tenemos que tomar estos valores y restarlos. Restar P, el punto final o trasladado, menos T, el punto
¿cierto? El punto inicial, ¿ya? Y eso nos va a dar como resultado, ¿cierto? Nuestro vector traslación, ¿ya? Por lo tanto, decimos menos 5, ¿sí? Menos 5 menos 7, ¿cierto? Punto y coma, 2 menos 1. Luego nuestro vector traslación sería menos 5 más 7, punto y coma, 2, 5 más 1. Después, B traslación sería 2,3. Ahí estaría lo que nos piden. Alternativa A. ¿Ok? Alternativa A. Siguiente ejercicio. Vamos. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Es siempre verdadera. Entonces, el triángulo tiene 3 ejes de simetría. El triángulo tiene 3 ejes de simetría. Dice siempre, siempre, ¿ya? Entonces, ¿esto es verdadero o es falso? Siempre hay que pensar, el triángulo siempre tiene 3 ejes de simetría. Mira, yo digo que es falso, ¿ya? Porque si tengo un triángulo, si tengo un triángulo equilátero, te creo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tengo un triángulo escaleno? ¿Tiene 3 ejes de simetría? No. Entonces no siempre tiene 3 ejes de simetría el triángulo. Depende del triángulo, ¿ya? Va a depender del triángulo. Por ejemplo, el triángulo isósceles, uno nomás, ¿ok? Entonces, no siempre, ¿sí? B, el rectángulo tiene 4 ejes de simetría. El rectángulo tiene 4 ejes de simetría. Un rectángulo, lo tengo acá dibujado. Si yo lo divido aquí, ¿sí? Puedo juntar las dos mitades y coinciden. Si lo divido acá, lo mismo. Pero si lo divido en forma diagonal, ¿coinciden? No. Por lo tanto, también es falso. ¿Ok? La circunferencia tiene solo 2 ejes de simetría. La circunferencia, ¿qué creen ustedes? ¿Cuántos ejes de simetría tiene? Infinitos, infinitos ejes de simetría. Son como los rayos, bueno, no son infinitos, pero son como los rayos de la rueda de una bicicleta. O sea, se pueden generar muchos. Por lo tanto, es falso. ¿Ok? Después dice, el trapecio isósceles tiene un eje de simetría. A ver, dibujemos un trapecio isósceles. Dibujemos un trapecio isósceles. El trapecio isósceles está dado por dos lados paralelos distintos y dos lados no paralelos iguales. Ya, imaginemos que son iguales. ¿Ok? Entonces, trapecio isósceles. Acuérdate que esos dos lados son iguales. Por lo tanto, se puede dibujar cuántos ejes de simetría. Si lo divido así, lo divido en forma horizontal, no genera dos figuras iguales o dos mitades que puedan hacer dobladas coincidir. Pero sin embargo, aquí sí. Entonces, esto es verdadero. Tiene un eje de simetría y eso es siempre, porque me están preguntando por el trapecio exactamente o específicamente isósceles. Sí, siempre es así, ¿ok? Pues si me hubiesen hablado de solo trapecio, hubiese pasado el mismo análisis que del triángulo, de la alternativa A, ¿ya? Analicemos igual la E, que dice, el cuadrado tiene solo dos ejes de simetría. Como lo vimos en las diapos anteriores, por supuesto que tiene más de dos ejes. Uno, dos. Y este sí se le puede hacer diagonal. Tiene cuatro.
Por lo tanto, eso es falso. ¿Ok? Preguntas conceptuales. Me gustan a mí las preguntas conceptuales. Siguiente ejercicio. Dice, acuérdense que vamos a tener 3 clases de isometría, ¿no? A ver, déjenme revisar. Matemática 1. No, tenemos 2 clases de transformaciones isométricas y después las últimas 4 clases van a ser de estadística. Y ahí terminaríamos nuestro curso. ¿Ok? Las tablas de frecuencia, medida de tendencia central, medidas de posición y reglas de las probabilidades. Y ahí terminamos nuestro curso. Ya, entonces esta y la próxima clase es de transformaciones isométricas. ¿Ya? Ok, vamos avanzando. Dice, en el plano cartesiano, luego de aplicar la traslación T1 con coordenadas -8 y 1 al triángulo ABC, de vértices ahí dados, se transforma en el triángulo A'B'C'. Y este se le aplica una traslación T2 menos 5,1, sus coordenadas, obteniéndose el triángulo A'B'C', cuyos vértices C' es... Básicamente tenemos que no necesariamente trasladar todos los puntos o aplicar la traslación a todos los puntos, no es necesario, ¿cierto? Solamente nos tenemos que enfocar a, no, tampoco es necesario graficar, no, ¿ya? Me enfoco en este punto, ¿cierto? Porque ese es el que me están preguntando. Y ese punto lo tenemos que trasladar 2 veces o aplicar una traslación primero, después otra traslación, con respecto a los vectores ahí dados. Entonces, tomamos nuestro punto inicial C de coordenadas 16,0, ¿cierto? Y le vamos a aplicar el vector más T1, ¿cierto? Que tiene coordenadas -8,1, ¿sí? Y nos queda el C', ¿cierto? Pero desde el siguiente cálculo, 16 menos 8, porque más por menos es menos, ¿cierto? 0 más 1. Nos queda C', 8,1. ¿De acuerdo? Esas son las coordenadas de nuestro primer punto trasladado, ¿sí? Entonces, C', 8,1 vendría siendo nuestro nuevo punto inicial, aplicándose una traslación 2 de coordenadas -5,1. ¿De acuerdo? Y nos da como resultado el punto doble C', o sea, con 2 transformaciones isométricas hechas, ¿cierto? Entonces tenemos 8 menos 5, punto y coma, 1 más 1, ¿sí? Entonces, C', sus coordenadas serían 3,2. Y ahí estaría las coordenadas. O sea, alternativa E. No son difíciles, ¿cierto? Son simplecitos los ejercicios. Ya. Otro ejercicio. Vamos trabajando. Dice, a todos los puntos del plano cartesiano de la figura adjunta se les aplica una simetría central, ¿ya? Una simetría central respecto al punto P de coordenadas -1,2, ¿ya? Ahí está el punto P. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de intersección de las diagonales del cuadrado, ¿ya? Del cuadrado imagen, ¿cierto? A', B', C', D', ¿ya? Entonces,
Primero vamos a saber el punto de intersección de las diagonales del cuadrado inicial. Entonces, si nosotros ahí dibujamos sus diagonales, ese será el punto en cuestión, ¿ya? Ese será el punto en cuestión. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? ¿Ok? Ese punto tiene coordenadas en -4,3, ¿cierto? -4,3, ¿sí? Ok, a ver, ¿qué más decía? A todos los puntos del plano cartesiano se le aplica una simetría respecto al punto P, ya, -1, ya. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de intersección de las diagonales del cuadrado? Ok, ya. Entonces, ¿qué escribí yo? El punto de intersección, ya, ahí está. Su simétrico con respecto, ya. Su simétrico con respecto, ¿ok? Con respecto a P, ¿qué coordenadas tiene P? -1,2, es 2,1. O sea, alternativa A. Eso era todo el ejercicio. ¿Ok? Ya, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Dice, en una simetría axial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar lo que es una simetría axial. ¿Ok? Mira, si yo tengo esta figura, ahí, a ver si me queda igual a la que dibujé cuadradita. B, C, A. Está la línea con respecto, o sea, donde se está generando la simetría, ¿cierto? Le vamos a poner L, ¿ya? Y acá está la misma distancia C', ¿de acuerdo? Esto hay que hacerlo con, ¿cómo se dice? Con algo cuadriculado, porque si no, uy, cuesta un poquito. Ya, este es el punto C. Por lo tanto, el punto B está aquí, punto B', ¿ya? Y el punto A' estaría así, ¿ok? Ahí más o menos me quedó mi simetría axial, ¿ya? Lo otro que tenemos que saber que esta línea que se genera, esta distancia ya pasa, corta en 90 grados la línea de acá, ¿ya? Donde se está generando la simetría axial, y estas distancias son iguales, ¿ya? Lo mismo pasa acá, pasa en 90, esa distancia es igual a esta. Y lo mismo pasa acá, ¿ok? Uy, se entiende, ¿cierto? Ahí son iguales, ¿ok? Eso es una simetría axial, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, las figuras, nos preguntan por las verdaderas. ¿Las figuras cambian de sentido respecto al giro de las manecillas del reloj? ¿Cambian? Sí, eso es verdadero. Cambia la figura de sentido, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que estar dentro de las alternativas la proposición uno. Me descarto la B. Después me dice, ¿es posible superponer mediante la traslación y o rotación las figuras? Eso es falso, ¿ya? Eso no puede pasar, ¿de acuerdo? O no, sí, no puede pasar. Por lo tanto, se descarta la C y se descarta la E, ¿ok? 3. ¿Las figuras obtenidas son congruentes? Ya, eso es súper verdadero porque o sea, alternativa D, es verdadero porque las transformaciones isométricas cambian de posición, ¿ya? Cambian de posición, pero las figuras siguen siendo congruentes, ¿de acuerdo? Entonces eso es verdadero. Solo 1 y 3.
Alternativa D. ¿Ok? Bueno, esos eran los ejercicios, muchachos, que les tenía preparados. Vamos a detener la grabación. Espero